Eskerrik asko, Mikel. Bueno, yo hasi baino lehen eskerrik asko, etorri zaeten guztiei, eta, bueno, plazer handia izan da niretzat berriro zuekin izatea. Baina ez dut uste, oraindik ez gaude kanpainan sartuta, eta benetan uste dut ez orokorrean, baina agian sakonki hortaz hitz egin beharko genuke. Lo que quiero decir es que no voy a situar mi intervención en un debate electoral porque todavía no es el momento, pero sí que creo que es el momento de precisar toda una serie de conceptos que se malinterpretan, como acabamos de escuchar ahora, porque claro, y solo voy a hacer dos apuntes sobre las intervenciones anteriores. No me ha quedado claro, desde nuestra perspectiva, en EH Bildu estamos totalmente a favor y por eso nos esforzamos y trabajamos y seguiremos trabajando por la convivencia, una convivencia sana entre todos los que vivimos en Euskal Herria, vengan de donde vengan. Una convivencia además para vivir mejor, en un estado mejor, más solidario y más cercano. Pero cuando habla de convivencia, no sé si es convivencia aquí en Euskal Herria o una convivencia amistosa con España, y entonces ahí es donde las cosas cambian y donde tampoco se puede hablar de Quebec para decir que Quebec defiende esa línea. Lo voy a explicar en mi intervención y por eso se deducirá de mi intervención. Así que en 15-20 minutos yo voy a tratar en 10 puntos fundamentalmente, con algunos ejemplos, y bueno, entre paréntesis, con el PNV podemos estar de acuerdo con unas cosas, pero ya lo que decimos que las multinacionales no podemos hacer nada contra ellas y los fondos de pensión, mejor no hablo, porque si la clase política no puede actuar en eso, entonces debiésemos abandonar la política, porque para eso estamos, para que no haya injusticias y para que no dejemos la puerta abierta a expoliadores que utilizan y abusan a nuestra mano de obra y luego se van con todos los beneficios. No devuelven nada de los beneficios de los que han obtenido aquí. Pero bueno, no era el tema del día y por eso no voy a seguir sobre eso. Entonces voy a desmontar algunos de las ideas preconcebidas y prejuicios que sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos que los que hay, ¿no? Vaya por delante, como decía, que nosotros naturalmente somos partidarios del derecho a decidir sobre todos los asuntos, partidarios de la participación real y sobre todo interesados en el por qué y para qué queremos decidir y ser independientes. No es nada raro ni anormal pedir el derecho a la autodeterminación. Somos muchos en el mundo y cada vez más los que defendemos esta posición. Los estados centralistas, colonialistas e imperialistas han considerado casi siempre las reivindicaciones de los pueblos a decidir por sí mismos como una agresión, como una fuente de conflictos, en lugar de evolucionar con los tiempos y esforzarse por mantener y consolidar sus propias democracias. Porque como todo en la vida, si no hay respeto, si no se escucha al otro, no se puede hablar de democracia. El Reino Unido, aunque sea de cara a la galería, no solo ha dado el paso de permitir la celebración de referéndums en Escocia, sino que ha firmado un pacto por el que se compromete a respetar su resultado. El derecho de autodeterminación se ha querido relegar al periodo de las descolonizaciones, pero lo cierto es que en estos últimos 25 años han sido creados más de 30 estados como resultado de la labor de los movimientos por la autodeterminación. Luego, no es algo para la descolonización solo. En 1945 solo había 55 naciones, estado, mientras que a día de hoy son 195. Es cierto que el hecho de no querer afrontar que nuestras sociedades son diversas, que tienen culturas y lenguas propias, que quieren ser reivindicadas como algo propio y como un enriquecimiento mutuo al mismo tiempo, el hecho de negar la diferencia ha llevado en el mundo al desplazamiento de pueblos enteros, a la flagrante violación de los derechos humanos y al uso de la violencia. Desde el 45 los estados utilizan los principios de integridad territorial, estabilidad y mantenimiento del status quo en lo que a las fronteras se refiere para oponerse a las ansias de la libertad de los pueblos. Pero las cosas están evolucionando y rápido
Y en este siglo XXI lo estamos viendo con Escocia, Cataluña, Flandes, Gales, Córcega, Euskal Herria y otros muchos que están abriendo camino en lo que se define ya como la emergencia del derecho democrático a la autodeterminación de los pueblos de Europa. Y esto no solo tiene eco aquí. El propio Congreso de los Estados Unidos pidió recientemente un informe al profesor Paul Williams, que se presentó el mes pasado, el 15 de marzo, en la Subcomisión de Asuntos Europeos del Congreso de los Estados Unidos, en el que se dice en ese informe, y se asesora así al gobierno de los Estados Unidos, que para lograr la estabilidad y una paz duradera, cuando existen reivindicaciones independentistas, es mejor abrir las puertas a los movimientos de autodeterminación. Estoy citando el informe. Y se propone al gobierno de Estados Unidos que aplique una política más flexible a la hora de tratar el tema de la autodeterminación para reducir el nivel potencial de violencia y la subsiguiente inestabilidad política y económica. Propone al gobierno de los Estados Unidos que pase, por tanto, de aplicar una política que incide exclusivamente en la estabilidad y el mantenimiento de las fronteras actuales a aplicar el concepto de soberanía ganada, que consiste en la progresiva cesión de competencias de un Estado a una entidad subestatal, como decía Miquel, en este caso una autonomía, bajo supervisión internacional. Y hay ejemplos de ello que van desde Serbia y Montenegro, Irlanda del Norte, Kosovo o el último país que ha accedido a la independencia, que es Sudán del Sur. El método es una transición que pasa por diferentes fases. Primero, la progresiva cesión de competencias. Segundo, la soberanía compartida, en mayor o menor autogobierno, una etapa que nunca ha superado más de 10 o 15 años, que es donde nosotros ya lo hemos superado con creces. Tercero, la creación de nuevas instituciones con la comunidad internacional como garante. Y cuarta y última fase, la de determinación del estatus final, que puede ser independencia o no, puede ser una relación diferente con el Estado al que se pertenezca, pero esa decisión preferiblemente ha de tomarse por referéndum. Es decir, este es el camino que se traza para llegar a mayores cotas de autonomía, de autogobierno. Es el recorrido que ha hecho Cataluña y el que nosotros como EH Bildu defendemos también. Pero además de esto, Cataluña está dando un paso más, porque es una soberanía alcanzada por la reivindicación de los ciudadanos, de la sociedad civil, como motor que lleva a los partidos políticos y a los gobiernos de los que dependen sus territorios a establecer las reglas democráticas que permitan el ejercicio del derecho a decidir. Ahora bien, tiene que quedar muy claro que el derecho a decidir no se mercadea, es un derecho y como tal se ejerce. No se pide permiso a nadie para ejercerlo, porque eso equivale a adoptar una actitud sumisa, obediente, dependiente de lo que el Estado deje o no deje hacer. El derecho a decidir, repito, se ejerce. Lo que se pide, lo que se exige, es poder hacerlo de manera pacífica y democrática. La comunidad internacional ha de fijar un marco claro, un método por el que los pueblos que lo deseen puedan ejercer el tal derecho. Pero al no haber pautas, algunas naciones sin Estado están abriendo camino. Y vamos a ver algunos ejemplos antes de pasar a Cataluña y a Escocia. En estos minutos lo que yo quiero es desmontar algunos de los mitos y de los bulos que corren por ahí para decir que es imposible, que es inconstitucional, que no podemos decidir nuestro futuro. Primero, cuando se dice que en Europa no hay antecedentes, no es cierto. La Unión Europea como tal ha intervenido en varios casos y, por tanto, hay política europea en la materia. Cuando se desintegró el Estado Federal de Yugoslavia, debido precisamente, en el caso de Yugoslavia, a una crisis constitucional, porque Belgrado, la capital federal, quería acumular todo el poder, la Comisión Europea creó ya entonces la Comisión de Arbitraje que presidía Robert Badinter, un socialista que además había sido presidente del Consejo Constitucional en Francia y ministro de Justicia. Bueno, pues esa comisión Badinter fue la primera que utilizó el concepto de proceso de disolución del Estado. Luego hablaré un poco del proceso de disolución. Elaboraron un documento sobre el reconocimiento de los nuevos estados resultantes de la disolución de Yugoslavia y daban 3 claves para su reconocimiento. Primero,
que fuesen procesos democráticos, segundo, que se aceptaran las obligaciones internacionales y tercero, que se comprometiesen en buena fe a iniciar un proceso pacífico de negociaciones. Pues bien, el no reconocimiento de nuevos estados, si se cumplen esas consideraciones, esas condiciones, es considerado ya en muchos estados europeos como una actitud antidemocrática. Y tampoco tendría sentido no reconocer nuevos estados europeos cuando sí se han reconocido sobre estas bases en los últimos 25 años a más de 30 nuevos países en la Unión Europea también. El segundo mito, la idea de que para ser independiente el número de habitantes cuenta, que si son pocos no se puede, pues tampoco. Para ello y para que se entienda mejor la hoja de ruta de Cataluña y de Escocia, voy a comentar los casos de Montenegro y Kosovo y en menor medida de Quebec y de las Islas Faroe. El caso de Serbia y Montenegro. Montenegro había sido antes, durante siglos, un reino independiente y en el 1878 el Congreso de Berlín incluso le reconoció como nación independiente. Pero después de la Primera Guerra Mundial formó una federación con Serbia. Bueno, en 2003, ya cuando se había disuelto Serbia y Montenegro siguieron estando juntos, en el 2003 ambos gobiernos firmaron un acuerdo por el que Montenegro podría separarse y convertirse en Estado independiente tras la celebración de un referéndum 3 años después de la firma del acuerdo. El referéndum por la independencia se celebró el 21 de mayo del 2006, ganó el sí con un 55,5% y el Parlamento de Montenegro proclamó después la independencia el 3 de junio de 2006 y es un país con 650.000 habitantes. Os estoy dando la secuencia porque es lo que va a hacer y lo que quiere hacer Cataluña. La comunidad internacional trabajó con las partes para rebajar las tensiones y crear las instituciones necesarias como preparación para una posible independencia. Las instituciones se crearon antes de la independencia, que es lo que quiere hacer Cataluña. Luego, la apuesta de Montenegro por la paz y más tarde, la apuesta de Montenegro por la paz y la estabilidad le valió el reconocimiento como nuevo Estado por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos, la comunidad internacional en general. Incluso la propia Serbia reconoció a Montenegro el 15 de junio de aquel mismo año y el 28 de junio, o sea, en un mes, entraron también en las Naciones Unidas. Y como digo, antes de convertirse en Estado independiente ya contaban con el apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Y así es como el gobierno de Montenegro creó el Ministerio de Asuntos Exteriores con consulados no oficiales en el extranjero, antes de su independencia, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Cuando se declaró la independencia ya estaba el periodo transitorio, como quien dice, muy trabajado. Otro caso, el de Kosovo, con 1.800.000 habitantes, que se separó también de Serbia. La ONU también intervino con la UNMIK en el establecimiento de instituciones propias. Pues bien, el 26 de enero del 2007 llegó un enviado especial, Matti Ahtisaari, que también se ha involucrado mucho en las cuestiones de Euskal Herria, y él elaboró una propuesta de estatus definitivo, pero fue rechazada por Serbia y Rusia, aunque el Reino Unido y los Estados Unidos lo aceptaron. Entonces, Ahtisaari propuso otro plan que le llamó de independencia supervisada, para que durante un tiempo hubiera una supervisión, sobre todo para proteger a la minoría serbia que vive en el norte de Kosovo. Bueno, tampoco funcionó, fueron 2 negativas y entonces al final el Parlamento de Kosovo, ante las negativas reiteradas, y eso es lo que va a pasar con Cataluña si se repiten las negaciones, pronunció unilateralmente la independencia el 17 de febrero de 2008. Luego el Tribunal de la Haya falló también a favor de la legalidad de la declaración unilateral de independencia. Las declaraciones unilaterales de independencia son de carácter legal según el derecho internacional y eso se falló el 22 de julio del 2010. Luego no hay que considerar que la unilateralidad es que viene el coco, porque está reconocido, y no solo en el caso de Kosovo, sino en otros también. Tras 6 meses de negociaciones auspiciadas por la Unión Europea, ahora en abril del 2013, los gobiernos de Serbia y la República de Kosovo llegaron también a un acuerdo para establecer relaciones bilaterales. Bueno, pues hoy, en el 2016,
Hay 28 estados de la Unión Europea, que hay 28 estados de la Unión Europea, 23 reconocen a Kosovo. Evidentemente España no, hay 5 que no, entonces son España, porque tiene minorías que no quiere dejarles respirar, Rumanía también tiene minorías, húngaras y otras, Grecia tiene la minoría Macedonia y Eslovaquia, que tiene también minorías húngaras, Chipre, que tiene el problema de Turquía. Pero ahí está otro de los mitos. Aunque no todos, no los 28 Estados miembros de la Unión Europea han reconocido a Kosovo, se está terminando ya, en pocos meses va a salir, el acuerdo de estabilización y asociación de Kosovo a la Unión Europea. No impedirán esos estados que un día Kosovo forme parte de la Unión Europea. Es decir, que no se requiere la unanimidad de los estados de la Unión Europea para abrir la puerta al ingreso de nuevos estados a la Unión Europea. Y voy a hablar ahora del Reino Unido y Escocia. 5,5 millones de habitantes. El Reino Unido decidió tomar el toro por los cuernos, aceptó el referéndum, puso la carne en el asador, eso sí, para garantizar la unión, que es un poco, pues es eso, ¿no? Es seducir, pero para que te quedes, y esa fue la labor de Cameron, seducir con todos los medios, muchos más medios que los que dispone Escocia, para que ganara. En sí que ganó por muy poco, lo cual no ha impedido que en las sucesivas elecciones que ha habido en Escocia siga subiendo el nacionalismo y el independentismo. Hoy mismo hemos conocido los datos y sumados los 63 escaños del SNP, nacionalistas escoceses e independentistas, más los 6 de los verdes independentistas, también tienen la mayoría absoluta, y según el resultado del 23 de junio, que es cuando el Reino Unido va a someter a votación la salida de la Unión Europea, si se sale el Reino Unido de la Unión Europea, se acelerará, como ya he dicho, la que hoy preside Nicola Sturgeon, y presidirá el nuevo gobierno. Volverán a convocar, entre otras cosas, su referéndum de independencia, y entre otras cosas para seguir siendo miembros de la Unión Europea, porque ellos no quieren salirse de la Unión Europea. Les están dando más armas para irse del Reino Unido. En el caso de Cataluña son 7 millones. Bueno, hay que decir primero que la Constitución española podría perfectamente ser válida para el referéndum de independencia de Cataluña, pero lo que falta es voluntad política. Lo que no hay es voluntad política en España, y ese es el mayor escollo, que es lo que no se entiende fuera de la península. Y digo la península adrede, porque Portugal, menos mal que tiene frontera, porque se liberaron, pero por muy poco, que todavía la meten en los mapas del tiempo, casi casi. A nivel internacional se le pedía a Cataluña que tuviera un mandato democrático claro. Eso es lo que le pedían a Cataluña. Bueno, muy bien, avanzar, pero con un mandato democrático claro para avanzar hacia la independencia. Y por eso se organizaron las sucesivas consultas y se llegó en todos estos catalana. Es la sociedad civil la que va a debatir en Cataluña sobre qué modelo de país quiere y qué constitución quiere. Esta es una tarea que no va a hacer el gobierno catalán, que se deja en manos del pueblo. Y después convocarán elecciones, el nuevo Parlamento elegido será entonces el que se encargue de aprobar esa Constitución de la República Catalana. La votación de esa Constitución de la República Catalana, hecha con el pueblo, en proceso constituyente, en Cataluña, es la que supondrá la declaración unilateral de independencia en caso de que el gobierno español en todo este tiempo no se haya avenido a respetar una bilateralidad que todos quisiéramos, nosotros también, pero que vemos como muy improbable. Entonces, la batalla de la inconstitucionalidad que se da en España no tiene gran sentido ni tampoco espanta en la Unión Europea, porque no le conduce a ninguna parte a España. Es irrelevante para la Unión Europea. Los catalanes optarán por la independencia, buscarán el reconocimiento internacional como Estado independiente, fruto de la voluntad de su pueblo, y no de lo que disponga o no disponga la Constitución española, que por otra parte es interpretable y siempre cambiable, y para cuestiones económicas no les ha temblado el pulso para cambiarla en muy pocos días. Cuarto concepto que voy a
a rebatir. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el de las Naciones Unidas, al pronunciarse sobre la legalidad de la declaración de independencia de Kosovo, dijo que no hay ningún impedimento en derecho internacional que impida a una entidad subestatal declarar su independencia. Y esto es lo que ha querido explicar precisamente esta semana el presidente Puigdemont al decir que declararán la independencia unilateralmente si España se empecina en el no permanente y constante. Y también voy a explicar lo del no permanente y constante, porque el no permanente y constante da derechos a la hora de tener después el reconocimiento de terceros a nivel internacional. Entonces, el derecho internacional, y desmonto estas ideas porque los gobiernos españoles y los partidos de corte estatal, independientemente de su signo político, pues utilizan estas ideas. Entonces, la quinta, el derecho internacional no establece por ley cómo ha de crearse un Estado. Actúa, como hemos visto en los casos anteriores, por la vía de los hechos. El derecho internacional interviene y regula las situaciones cuando ya se ha creado el nuevo Estado, cuando está creado. Sí que hay una convención, la Convención de Montevideo de diciembre del 33, que firmó Roosevelt, que también estuvo en los inicios de las Naciones Unidas, con 19 países de América y América Latina, en la que se establece la definición de lo que es un Estado, así como sus derechos y deberes. Entonces, desde el 33, ¿cómo se define el Estado? Pues con 4 elementos. Primero, una población permanente, entendido una población en ese territorio. Un territorio determinado, un gobierno. Y cuarto, la capacidad de gobernarse a sí mismo y de relacionarse con otros estados. Estas cuatro características en Euskal Herria y Cataluña, Escocia, todos los que tenemos ya gobiernos y autogobiernos, ya contamos con esos criterios de Estado. Entonces, Flandes también lo tiene. Y además quiere decirse con esto que la noción de Estado existe incluso sin el reconocimiento de otros estados. Existe como tal, no hace falta que te reconozcan porque ya lo eres, porque se especifica en estas cuatro premisas. El sexto bulo, si queréis, es que el reconocimiento de otros estados no es un requisito previo para pronunciar la independencia. Lo he comentado, ¿no? El séptimo, el derecho internacional no prohíbe la declaración unilateral de independencia, ya os lo he explicado. El octavo, no hay que confundir el concepto de territorialidad con el de integridad territorial. Y con el debate de convivencia yo creo que hay una confusión entre el concepto de territorialidad y el de integridad territorial. El derecho internacional limita el concepto de integridad territorial, que es lo que dice siempre España, una grande y libre, a las relaciones entre los diferentes estados. Es decir, un estado no puede invadir otro estado. España ahora no podría invadir Portugal ni Francia, eso ya el derecho internacional se lo prohíbe. Pero no se dice nada en cuanto a, y no se prohíbe, naturalmente, la creación de un nuevo estado, ni de que un ente subestatal se convierta en Estado. Noveno, el derecho de autodeterminación solo podía aplicarse a los estados resultantes de la descolonización, y hay solo las puntualizaciones sobre el tema de Quebec. La elección de Quebec es que si hay una mayoría por la secesión, y se habla de secesión, y secesión quiere decirse no estar en el estado en el que hasta ese momento has estado. No es estar mejor en Canadá, es no dejar de ser parte de Canadá. Esta frase, dejar de ser parte de Canadá, es la que ha pronunciado en el año 2000, de nuevo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Canadá, para ratificarse en su decisión de que Quebec tiene derecho a marcharse. Es un fallo de ahora, del 2000, no de entonces. Y entre otras cosas, como ya se ha dicho, ¿no? Por eso el Reino Unido accede a negociar un acuerdo sobre el referéndum para evitar que otros
O sea, para evitar eso de que si dices no tantas veces, al final habrá otros que te reconozcan el Estado, porque tú has agotado todas las vías democráticas para que se respeten tus derechos. Y quiero decir con esto que la negativa constante equivale a acumular puntos de cara a la comunidad internacional y abre el camino al reconocimiento de terceros. Yo creo que España no es consciente de ello, pero desde luego la Unión Europea sí, y lo saben y están viendo y esperando, porque si hay algo en la Unión Europea, y lo digo por experiencia, por haber pasado 25 años, es el pragmatismo. Actuarán por pragmatismo. El 10º y es el último, pertenencia o no pertenencia a la Unión Europea. El derecho europeo e internacional no establece nada, pero por pragmatismo se está dentro de la Unión Europea y luego puede elegirse salirse de la Unión Europea, que es lo que os he comentado con el 23 de junio, que quizás se marche el Reino Unido. De momento están muy parejas las votaciones a favor del sí o del no. Pero esto es lo que ocurrió en 1973, cuando Dinamarca entró en la Comunidad Europea. Dinamarca tiene dentro de su estado, de su reino, a las Islas Faroe en el norte, que tienen solo 50.000 habitantes. Forman parte del Reino de Dinamarca con un estatuto de autonomía firmado en 1948, pero que ya en 1948 era muy desarrollado, mucho más que las autonomías españolas. Así que cuando en España se nos dice que el sistema autonómico es el más descentralizado de Europa, no es cierto, porque desde el 48 es mucho más descentralizado el sistema de las Islas Faroe que el de las comunidades autónomas. No tengo tiempo para explicar todo lo de Faroe, pero merece la pena leerlo. Entonces, las Islas Faroe, qué casualidad, decidieron no ser miembros de la Unión Europea. Dinamarca sí, las Islas Faroe no. Y Dinamarca lo aceptó. Y a día de hoy las Islas Faroe no son miembros de la Unión Europea porque no quisieron entrar y firman acuerdos bilaterales con los países que quieren firmarlos. También hay que decir que las Islas Faroe serán pequeñas, pero tienen mucha pesca y recursos minerales. En este mundo el dinero también cuenta. En fin, si se pronuncian declaraciones de independencia en el Estado español, el Estado español deberá renegociar, y este es otro asunto que se obvia a la hora de decir si sí o si no en la Unión Europea. Si algunos, como Cataluña y nosotros, llega un día en que nos marchamos, y siempre con la premisa de que nosotros, incluidos en EH Bildu, respetaremos lo que el pueblo decida. Cuando haya la madurez suficiente para declarar la independencia, se declarará. Si no la hay, pues no se declarará. Lo que pedimos es que se pueda decidir, eso que quede bien claro. No vamos a imponer la independencia a quien no lo quiera. Yo creo que estas palabras huelgan, ¿no? Pero bueno, si al final se declaran esas independencias, el Estado español tendrá que renegociar su pertenencia no solo a la Unión Europea, sino renegociar todos sus tratados internacionales. ¿Por qué? Porque en el caso de la Unión Europea, la base del cálculo para pertenecer a la Unión Europea en materia de aportaciones y subvenciones que recibes se hace, entre otras cosas, sobre el PIB, y no será el mismo sin Cataluña y sin Euskal Herria. Antes se hablaba de disolución y no me puedo alargar mucho, pero hay una diferencia sustancial en derecho entre disolución y secesión. Secesión es la palabra que nos viene de los fallos de Canadá, pero el derecho más moderno de la autodeterminación y derecho de los pueblos a decidir de este siglo XXI se prefiere hablar de disolución, porque en la disolución de los estados que se disuelven mantienen todos y cada uno de ellos los mismos derechos, mientras que en la secesión los derechos los mantiene el Estado. En ese caso, Canadá se quedaría con todos los derechos, mientras que Quebec tendría que renegociar su pertenencia, renegociar los tratados. En el caso nuestro debiésemos de renegociarlo todo, y si no, no. Y lo mismo en cuanto a los saberes. Hay que saber que en algún momento esto es como un